¿Qué tal, acampanautas? Roberto Novelo, su servidor, les da la más cordial bienvenida a su canal Acampa, Academia Mexicana de Paisaje. Reciban pues un beso, un abrazo, donde quiera y a la hora en que estén. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a nuestra invitada. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues bueno, yo soy Kalina Bermúdez Torres, soy bióloga, como pueden ustedes observar aquí, y hoy quisiera platicar con ustedes al respecto de algunos temas que tienen que ver con el paisaje. Agradezco mucho a Roberto Novelo la invitación para participar en este programa. Creo que hay muchas coincidencias de las que podemos platicar, luchas conjuntas para la conservación de nuestro patrimonio paisajístico y de nuestra biodiversidad, pues sí, la biodiversidad tanto, o la diversidad cultural y biológica de nuestro país, de nuestra región, de nuestro planeta. Gracias, Roberto, por todo esto. Quisiera también comentar un poco sobre mí. Yo actualmente estoy trabajando en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional además estamos organizando el 25º Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación y tercer Congreso de la Sociedad para la Biología de la Conservación, sección Latinoamérica y el Caribe. Este evento vamos a realizarlo este año y precisamente en este programa a la que fui invitada, pues quisiera platicar al respecto. ¿Quién lo organiza? ¿Quiénes somos las organizaciones que organizamos este congreso? El congreso lo organizamos la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, que es una sociedad que se funda hace precisamente 25 años en Honduras. Es una organización, una sociedad formada por 10 países mesoamericanos, ¿sí? México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y invitamos también, y Belice, e invitamos también a Colombia y a Cuba para incorporarse a esta sociedad, ¿no? Entonces estamos representados en toda la zona mesoamericana, pero este año tiene la particularidad de que estamos además organizándolo conjuntamente con la Sociedad para la Biología de la Conservación, sección Latinoamérica y el Caribe, que es una organización que está representada en toda Latinoamérica, ¿sí? Desde México hasta la Patagonia, pero también tiene sedes en otras partes del mundo. Entonces, este es un congreso realmente que va a ser internacional. Y bueno, quiero contarles que tenemos 4 sedes, va a ser un congreso híbrido, es de modalidad híbrida, y tiene cuatro sedes. Sí, quiero mostrarles las sedes donde vamos a estar ubicados. Una sede va a ser en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa. Otra de las sedes va a ser en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca, Morelos, ¿sí? Otra más va a ser en la Universidad de la Sierra de Juárez, en Oaxaca, en Ixtlán de Juárez. Sí, y otra sede más, la sede más sureña, va a ser en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la UJAT, en Villahermosa, Tabasco. Entonces, como ven, estamos por toda la República Mexicana, ¿sí? Extendidos, este congreso va a estar desde el sur hasta el norte de la República Mexicana. ¿Qué temáticas vamos a tocar? Son muy amplias las temáticas que tocamos en el Congreso. Son temas como cambio global, por ejemplo, adaptación al cambio climático, mitigación, monitoreo del cambio climático, gestión de la biodiversidad, manejo y conservación de los ecosistemas, manejo y conservación de los ecosistemas tanto marinos, dulceacuícolas, también terrestres y epicontinentales, ¿no? Algunos mecanismos también financieros para la conservación, ¿no? que se han dado, que podemos
pues si tenemos la experiencia podemos ir a compartirla al Congreso, ¿no? Biodiversidad y tecnología, manejo y conservación de la biodiversidad en paisajes fragmentados, por ejemplo, ¿no? También vamos a tocar aspectos socioeconómicos de la biodiversidad, la planificación, por ejemplo, legislación, comunicación, educación ambiental, ordenamientos territoriales, cómo participa la sociedad, ¿no? Cómo participa en la conservación de la diversidad, de la biodiversidad. Vamos a tocar también aspectos de agroecología, sistemas silvopastoriles y agroforestales, ¿no? En este caso, por ejemplo, ecología y conservación y manejo de recursos naturales en ambientes transformados, tecnología sostenible, agricultura orgánica, cultivos de cobertura. También tocaremos diversidad de ecosistemas y especies, esa es otra de las temáticas, ¿no? Por ejemplo, monitoreo de especies y ecosistemas, biología y conservación de especies endémicas, diversidad, biología y ecología de poblaciones o comunidades de flora y fauna terrestres o acuáticas. Otra de las temáticas que nos parecieron de interés, pues es precisamente la pérdida de hábitat, el impacto que tienen nuestras actividades humanas sobre la biodiversidad y los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, ecología general, ecología del paisaje, deforestación, fragmentación y cómo estas alteran el hábitat de las especies, ¿no? Estrategias de compensación de impactos, también vamos a tratar en esta temática, factores socioeconómicos y ambientales asociados a la pérdida de hábitat, especies invasoras, y uno de los temas que, bueno, a veces no son tan tocados en algunos congresos es financiamiento para la conservación. ¿Qué fondos hay? Fondos de fideicomiso para la conservación, fondos ambientales, canje de deuda por naturaleza. Entonces, nosotros, pues estas son las temáticas propuestas. El Congreso, como ustedes lo vieron en la primera diapositiva, la voy a regresar. Sí, estará llevándose a cabo del 12 al 16 de septiembre. Y como les decía, va a ser en modalidad híbrida y multisede, ¿no? Esto lo hace un poco interesante, ¿no? En cada una de las sedes hay una programación particular. Cada una de las sedes tendrá sus propuestas de eventos y habrá eventos únicos en donde las sedes confluyan, ¿no? Por ejemplo, las conferencias magistrales, ¿no? Entonces, estas son las primeras temáticas, Roberto, que vamos a estar tocando en el Congreso, ¿no? Más o menos es la información más general que les puedo dar. A mí me llama mucho la atención la cantidad de disciplinas en las que convergemos ustedes y nosotros, ¿sí? Cuestiones como paisaje, sí, paisaje fragmentado, ¿cómo se dice? Pérdida de hábitat, ordenamiento territorial y ecología del paisaje, bueno, son temáticas que se abordan desde muy diversas ramas de la ecología, pero también de manera integradora desde las ciencias y las artes del paisaje. Entonces, sin duda, el congreso del que nos habla será interesante en ese sentido, pero además, esta modalidad híbrida en la que han distribuido al Congreso de norte a sur de la República, pues también lo hace muy atractivo, porque por una parte es bonito poder asistir presencialmente, pero por otra parte es tremendamente beneficioso poder estar en comunicación con la gente que no está tan próxima geográficamente. Claro, claro, sí, eso fue interesante, ¿no? O sea, como un poco utilizando estos aprendizajes que tuvimos a partir de pues del confinamiento al que estuvimos obligados durante la pandemia, ¿no? Entonces, creo que hubo aprendizajes muy interesantes como esto del uso de la virtualidad, que es precisamente lo que estamos haciendo ahorita nosotros, ¿no? O sea, hay que seguirlo aprovechando, ¿no? Para para romper fronteras, sobre todo me parece interesante, ¿no? Romper estas fronteras, ¿no? Y probablemente tengamos, pues, asistentes, o vamos, no probablemente, seguramente tendremos asistentes además, no solamente del país, sino de Centroamérica. Ayer tuve una reunión con el capítulo de El Salvador. La Sociedad Mesoamericana evidentemente tiene un capítulo en El Salvador y ellos están preparando su venida para acá
¿no? Y tuve una reunión para explicarles cuáles son las dinámicas que se van a generar en el Congreso, ¿no? Entonces, sí vamos a tener seguramente participación presencial, pero también híbrida de diferentes partes de nuestra querida Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso lo hace también muy enriquecedor, ¿no? Poder interactuar de esa manera con muchos otros, pues, comprometidos en esta tarea de la conservación de la diversidad biológica y cultural de nuestra región, de nuestro país, pero del planeta también, ¿no? Sí. Muy bien. Pues damos la bienvenida a nuestras asistentes que nos acompañan hoy, Michelle Ada, Luz Helena Claudio García y Fitopatología para Principiantes. ¿Sí? Gracias, bienvenidas. Como siempre digo, si ustedes quieren sumarse a la conversación, pueden tomar el enlace que ya he publicado más arriba. ¿Sí? Aquí está, dice enlace y es nada más lo copian o más bien le dan clic y pueden integrarse a platicar y a preguntarle a nuestra ilustre invitada de hoy, a la que me da mucho gusto que haya aceptado la invitación, pues a hablar de todos estos temas de los cuales ella es toda una experta. A mí, Karina, me gustaría mucho que nos platicaras, si es posible. Por ejemplo, estás hablando de los países de Latinoamérica, de Mesoamérica, que asisten o tienen que ver con el Congreso. Y también de tu persona, pues me gustaría mucho que nos platicaras un poquito de tu trayectoria y tu experiencia y cómo es que desembocas a esta área de la práctica profesional. Claro que sí. A ver, mira, te cuento un poquito sobre mí. Bueno, yo soy originaria de nacimiento, digámoslo así, de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y ahí pues cursé hasta primaria. Nos fuimos a vivir a Guerrero, en donde culminé mis estudios de primaria, secundaria, y te cuento un poquito sobre cómo me fui encaminando. Desde muy pequeña yo hacíamos experimentaciones, mis regalos favoritos eran estas cajas que había de equipos para química, para hacer experimentos químicos, microscopios. Entonces tenía ya mi laboratorio, ¿no?, de química, mi laboratorio de biología, donde pues observaba y hacíamos disecciones, ¿no?, de conejos, de ratones. Entonces, con una amiga siempre andábamos como curioseando la vida, ¿no? La vida misma, ¿no? Y poco a poco me fui definiendo hacia las áreas naturales, ¿no? Hacia las áreas biológicas. Finalmente, en el 74, 75, mi padre fue invitado a la República Democrática Alemana, ¿no? La República Democrática Alemana, un país que ya pues desapareció, ¿no? Ya se unificó, hubo una unificación con la República Federal Alemana, ¿no? Eso ya fue muy posterior, en los 90s, ¿no? A inicios de los 90s, 90. Y él fue para allá, y entonces él, al regresar, pues traía un montón de buenas experiencias, ¿no? Y desde que yo estaba en sexto de primaria, quinto, sexto de primaria, que él fue y regresó y me contó todo eso, yo empecé a soñar con la posibilidad de irme a estudiar a la República Democrática Alemana, ¿no? Un poco para conocer otro sistema, porque finalmente ellos estaban viviendo pues el sistema socialista, ¿no? En ese momento, en los años 80, bueno, en ese momento era, sí, 70 y tantos, 76, estaba, pues sí, el sistema, había todavía esta guerra fría, ¿no? Y entonces yo empecé a soñar con poderme ir a estudiar allá. Y finalmente, después de la secundaria, la preparatoria, en segundo de preparatoria, empecé a preparar todo, busqué becas, busqué opciones, y en septiembre del 83 estaba volando a la República Democrática Alemana para iniciar los estudios de alemán primero, y posteriormente para iniciar estudios de biología. Entonces estuve un año estudiando alemán en Leipzig, y después inicié los estudios de biología en
la Universidad Federico Schiller de Jena, en la Turingia, ¿no? Y bueno, entonces estudié biología, me especialicé allá en la parte de microbiología industrial, en la producción de metabolitos secundarios a partir de hongos, ¿no? Y terminé mis estudios, en ese caso no son de licenciatura, se llama, es un diploma biólogo que acá se reconoce como una maestría. Sí, hice mi tesis, presenté mi tesis y me invitaron a continuar con el doctorado. Entonces me quedé haciendo el doctorado en Alemania y finalmente lo terminé, pero en la Universidad Wilhelmina de Westfalia, en Münster, en el norte de la Alemania unificada ya. Sí, entonces me regresé a México por los años más o menos, ya eran los 90 y 93, 94, ¿sí? Entonces yo estuve cerca de 11 años en Alemania, en la República Democrática Alemana y después en la Alemania unificada, 11 años apoyada en principio por el gobierno de la República Democrática Alemana y posteriormente por el sistema de intercambio, el servicio de intercambio académico alemán, el DAAD se le conoce, ¿no? Y regreso a México y bueno, en México pues llegué precisamente después de los errores de diciembre, no sé si se recuerden, estos errores de diciembre, donde pues hubo una tremenda caída económica de México, ¿no? Entonces llego en esa turbulencia, 94, 93, 94, con pues una situación difícil para encontrar trabajo, porque se conjuntaba por un lado esa crisis, pero por el otro lado también, generalmente en México, pues es mucho mejor cuando tienes algún padrino académico, ¿no? Yo regresaba y no tenía a nadie, que no me conocía a nadie, ¿no? Entonces sí fue difícil la búsqueda. Mis padres vivían en León, Guanajuato, yo ya tenía familia, tengo 2 hijos, y bueno, era cuestión también de buscar un trabajo donde yo pudiera pues hacerme cargo también de la familia, ¿no? En aquel entonces el padre de mis hijos tampoco tenía trabajo, él venía igual que yo regresando de la República, bueno, de la Alemania ya unificada, ¿no? Y entonces sí, fue un tanto difícil, ¿no? Empezamos a tocar puertas y más puertas. Y finalmente, bueno, un día de estos mi padre me dice, a ver, yo tengo un muy buen amigo en la UNAM, que es actualmente director de Economía, Pablo Arroyo, ¿no? ¿Por qué no lo vas a ver? A mí me pareció en principio una locura, porque yo dije, bueno, en economía, ¿yo qué voy a estar haciendo en economía? Yo soy bióloga, ¿no? Y por más que haya estudiado en la República Democrática Alemana y haya aprendido marxismo-leninismo y economía, y un poco de economía y materialismo dialéctico y todo lo que también aprendimos allá, porque también fue otra experiencia más, no solamente la parte del estudio de biología, del idioma alemán, sino también toda la parte cultural, ¿no? Toda esa parte cultural donde interactúas también con otras culturas, pues yo no le veía mucha cabida, pero bueno, accedí y fui a visitarlo. Y él me dio una tarjeta de presentación para aquel entonces director del Instituto de Biotecnología, el doctor Bolívar Zapata, ¿no? Que estaba dirigiendo el Instituto de Biotecnología. Y bueno, pues con esa tarjeta de presentación me presenté en el instituto y empecé a subir peldaños en realidad porque no llegué directamente con el director, ¿no? Con el doctor Bolívar Zapata, sino me mandaron con otros investigadores, empecé a tocar puertas ahí y terminé platicando con el doctor Rodolfo Quintero, también otro biotecnólogo que hace bioremediación precisamente, ha trabajado mucho bioremediación, y que trabajaba en ese momento también en el Instituto de Biotecnología, ¿no? Y él me dijo, a ver, Kalina, yo te recomiendo que no toques más puertas aquí. Están abriendo un centro de investigación
en Yautepec, Morelos. Más bien están solicitando gente porque el centro ya se había abierto ya hace 10 años, tenía 10 años cuando yo llegué al CEPROBI, al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Entonces, él me dijo, yo te recomiendo que vayas allá, si necesitas una recomendación, aquí está, te mando yo, ¿no? Y me dio su voto de confianza, el doctor Rodolfo Quintero, ¿no? Y con ello llegué al CEPROBI, presenté mis papeles y unos 2, 3 meses después me estaban hablando para proceder a la contratación. Entonces, esa es un poco la historia, ¿no? Académica de cómo yo llego a realizar a incorporarme a una institución mexicana. Y bueno, en realidad, con muy poca experiencia en la cuestión de conocimiento de ecosistemas mexicanos, ¿no? Yo, pues, formada completamente en el extranjero, en realidad me empezaba a incorporar a toda esta parte de conocimiento de los ecosistemas mexicanos, ¿no? Que en principio pues no conocía realmente, ¿no? Es la selva baja caducifolia que me maravilló, como la estacionalidad tan fuerte, ¿no? Que tiene y bueno, CEPROBI está inmerso en la selva baja caducifolia, ¿no? Entonces es ese cambio tan brutal de la temporada de secas y la temporada de lluvias, ¿no? Donde se convierte en una selva que no puedes entrar, ¿no? Y, y por otro lado, cuando es el tiempo de secas, donde no das un peso por ella, ¿no? Porque todo el mundo piensa, no, pues esto ya se murió. Y es más, ahí desgraciadamente hay quienes lo piensan y empiezan a talar árboles, ¿no? Pensando que ya no hay vida ahí. Entonces, fue una maravilla. A mí me encantó el regreso, me encantó el retorno. En realidad nunca pensé quedarme en otro espacio, ¿no? Siempre mi idea fue regresar a nuestro país, a México, y bueno, colaborar con los poquitos granitos de arena que podamos colaborar, ¿no? Para el conocimiento y la conservación y el aprovechamiento de nuestra biodiversidad, ¿no? Así fue un poco, Roberto, ¿cómo ves? Excelente. De hecho, quiero proponerte algo, si tú lo tienes a bien, Sí, con podríamos gusto. continuar con esta conversación quizá el próximo día 12, de Sí, modo que hoy pues retomemos los asuntos del tema fundamental que es tu congreso, pero sí, me parece que esta crónica tuya, esta semblanza que nos has presentado, nos da pie a una serie de cuestiones importantes. Primero, en relación a la ciencia y luego en relación a los paradigmas, digamos, de administración de un país desde una óptica ideológica determinada. ¿Sí? claro que sí. Acampa no es un país, no es un canal político. Sin embargo, creo que si alguna opinión sobre los sistemas de organización de un país en cuanto Claro, a la economía o la sociedad o lo que sea, es válida, es la de la gente que vivió una circunstancia determinada, ¿no? claro que sí, con muchísimo gusto. Creo que son temas bien interesantes, ¿no? Finalmente, o sea, ahorita, ¿qué ejemplos tenemos? Tenemos muy pocos ejemplos ya de este tipo de sociedades con un sistema económico diferente, ¿no? Es decir, podemos contarlo con los dedos realmente, ¿no? Estas sociedades. ¿Por qué funcionaron? ¿Por qué dejaron de funcionar? ¿Qué pasó ahí? Eso es muy interesante, ¿no? Analizarlo y revisar si hubo aprendizajes, ¿no? Como humanidad, hacia dónde podemos caminar, porque además tiene que ver con el desarrollo económico y el desarrollo económico evidentemente tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales y esta concepción de cómo aprovecharlos, ¿no? O sea, precisamente yo creo que ahí nos topamos nuevamente con temas que son de interés para la temática que estamos tocando, ¿no? Es decir, a mí me parece que la concepción económica política sí impacta en la conservación o no de los recursos naturales, ¿no? Y el aprovechamiento o no de los recursos naturales, Sí. ¿no? Como un único apunte que haré en esta oportunidad, eh, yo tuve noticias de que en la Alemania socialista, eh, pues se repartieron electrodomésticos a la población. Y cuando eso lo haces desde el gobierno,
pues obviamente no te va a convenir que el refrigerador que entregas sea de mala calidad para que se tenga que reponer, reparar o desechar Claro. en un plazo muy corto, que es algo totalmente diferente al paradigma capitalista de la obsolescencia planificada. Claro, Entonces, ¿cómo así es. redunda eso en el medio ambiente? Pues creo que eso es algo de lo que podremos tratar en la próxima plática. Adelante. Gracias, sí. Sí, bueno, pues como te digo, podríamos seguir platicando al respecto, ¿no? De mis experiencias y mis vivencias, que fueron muy diferentes. Pero sí, me gustaría retomar, como tú bien dijiste, el tema del Congreso. Entonces, quisiera platicaros un poco sobre el lema, ¿no? ¿Cuál es el lema de nuestro Congreso? Y el lema es, como bien lo ven aquí, no sé si lo puedan ver en la pantalla, como una sola tierra, unidos en pro de la conservación para vivir en armonía con la naturaleza. ¿De dónde proviene este tema? Pues este lema tiene su origen en el lema para el Día Mundial del Medio Ambiente 2022, que fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, Una Sola Tierra. Y esto, bueno, a 50 años de la designación del 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de Estocolmo. No sé si recuerden en 1972, cuando iniciaba toda esta, bueno, no iniciaba, sino más bien ahí confluyó todas las preocupaciones al respecto de hacia dónde iba nuestro planeta, ¿no? Y el medio ambiente en nuestro planeta, esas reflexiones que se tenían en ese momento, ¿no? Por la preocupación de la degradación de los ecosistemas, ¿no? De la preocupación del impacto de la actividad humana sobre la diversidad biológica del planeta, ¿no? Y cómo se estaba perdiendo en ese momento. Entonces, ahí confluye y hace, bueno, pues ya hace 50 años, en 1972, en Estocolmo, pues en esta convención, el tema era una sola tierra, ¿no? Entonces, recuperando este lema, nosotros al Congreso también le pusimos el tema de como una sola tierra, unidos en pro de la conservación para vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces, de ahí proviene el lema de nuestro 25º Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación y tercer Congreso de la Sociedad para la Biología de la Conservación, sección Latinoamérica y Caribe, ¿no? Y bueno, perdón, Roberto, les iba a contar nuevamente las sedes, ¿no? Recordarles que, bueno, están las sedes, no sé si no se cambió, las sedes nuevamente, ¿no? La Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, ¿no? La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca, Morelos, la Universidad de la Sierra de Juárez, en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en Villahermosa, Tabasco. Entonces, esas van a ser las sedes con diferentes temáticas, con diferentes eventos cada una, y las conferencias magistrales van a ser los puntos de confluencia entre estas sedes, y además tendremos, pues evidentemente, las ponencias orales de los participantes y los carteles y otro tipo de ponencias que tendremos, que esa es otra de las cualidades de este congreso, que tenemos no solamente las dos características, formas de presentación, sino que las ampliamos. Por ejemplo, tenemos presentaciones creativas, así les llamamos, que son presentaciones muy cortas, y fueron diseñadas para presentar proyectos de investigación de una forma innovadora y creativa, ¿no? Para que llegue a una audiencia más amplia, ¿no? A un público más amplio. Y se puede usar desde baile, disfraces, artes visuales, canciones, poemas. Podemos, ahí a veces nos cuesta trabajo imaginar cómo hacerlo, ¿no? Pero yo he escuchado algunas canciones que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Y creo que también podemos aventarnos a proponer algunas canciones, ¿no? Sobre nuestros temas de tesis o dibujos, pinturas. Ahí de eso se trata básicamente estas presentaciones creativas,
También tenemos las presentaciones rápidas, que son 5 diapositivas para presentar rápidamente tu trabajo de investigación, ¿no? Entonces, sí, son varias modalidades diferentes a las que estamos ya acostumbrados a presentar, ¿no? Que son básicamente las dos, cartel y oral, ¿no? Entonces, adelante, Roberto. Sí. Bueno, una de las grandes ventajas que nos dejó la pandemia fue adiestrarnos un poquito en estas modalidades, el aprovechamiento de la tecnología, pero también en la posibilidad de comunicar el conocimiento, incluso el conocimiento científico, de una manera más creativa y más amena, ¿no? Y me parece que sin duda el público en general puede de esta forma integrarse a congresos formales especializados como el de ustedes, sin necesidad de ser expertos o tener doctorado, postdoctorado, para poder formar parte de una solución de tipo ambiental que sin duda nos va a beneficiar a todos. Claro que sí, claro que sí. Yo nada más quisiera retomar las fechas importantes del Congreso, Roberto, para dejarlas claras en la audiencia, ¿no? Y hacer la invitación a que envíen sus resúmenes, el cierre también de propuestas para simposios, cursos, talleres, está abierta hasta el 18 de julio, y el cierre de recepción de resúmenes también todavía tenemos algunos días para enviarnos los resúmenes, ¿no? Estas son las fechas importantes del Congreso, básicamente. Entonces, los invitamos a que ustedes envíen sus resúmenes. El formato para enviar resúmenes está en la primera página de la presentación, que es en este código QR. Ustedes pueden encontrar el formato para enviar su resumen, ¿no? Entonces, pues invitadísimos. Va a ser un congreso sí muy dinámico, es una modalidad muy nueva porque esta de multisede lo hace complejo, pero al mismo tiempo, pues la diversidad es compleja, ¿no? Y bueno, es una experiencia que creo que, pues para nosotros por lo menos es nuestra primera experiencia en este camino, ¿no? De un evento multisede e híbrido, ¿no? Que es doblemente complejo, ¿no? Porque cada una de las sedes tiene que garantizar la posibilidad de la hibridez, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que podamos estar de forma presencial, pero al mismo tiempo estar transmitiendo hacia las otras sedes y en todo caso con excelente calidad. Entonces, cada una de las sedes se compromete a garantizar esto, ¿no? Y a estar en contacto, pues, con las otras sedes, ¿no? Otro punto interesante de este congreso son las revistas que nos van a apoyar. Tenemos, la revista Mesoamericana, que es la revista de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, y también el Journal de Diversity, ¿no? Que generalmente en este journal ya llevamos una experiencia con ellos, hacemos un número especial en donde algunos de los trabajos puedan publicarse. Esta revista es de Open Access, es acceso abierto, evidentemente tiene un costo la publicación ahí, nos hacen un descuento, sin embargo es una muy buena oportunidad para publicar nuestras investigaciones en 2 revistas con diferentes públicos también, ¿no? Que eso también nos interesó, la Mesoamericana, que es nuestra revista, la revista de nuestra sociedad, y el Journal Diversity, ¿no? Entonces, eso es otro punto interesante en este caso, ¿no? Y aquí también en este pequeño cartelito que les estoy presentando, pueden ver los logos de las organizaciones e instituciones que estamos organizando el Congreso, ¿no? Está el Instituto Politécnico, el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con varias de las sedes, institutos que están dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad de la Sierra de Juárez, en Ixtlán, Oaxaca. Entonces, como ven, pues son varias instituciones las que estamos colaborando ahí
en el, en el Congreso, en el 25º Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación. Entonces, pues están invitados, esto es un reto para nosotros como organizadores, pero tenemos la confianza de que va a ser un evento pues trascendente también para intercambiar experiencias, ¿no? Tómenlo como una oportunidad y como un foro para sus trabajos de investigación y para sus propios, pues, también propuestas que puedan tener, ¿no? Para la conservación de la diversidad, no solamente la diversidad biológica, sino también la diversidad cultural de nuestra región, de nuestro país, nuestra región y, bueno, de nuestro planeta. Roberto. Sí, de hecho, para el ambiente, el fundamento es la naturaleza, pero estamos en un momento en que es mucho más influyente la cultura, ¿sí? Por Claro. eso es importante hacer saber a quienes formamos, a quienes construimos la cultura, pues las premisas Sí. de la naturaleza que podemos poner en juego y que son sustentables, son productivas y son evolutivas. Claro. Y son coevolutivas. Finalmente, también hemos coevolucionado, ¿no? Nuestras culturas han aprovechado, hecho un aprovechamiento importante de su biodiversidad, ¿no? Y la biodiversidad ha impactado a las culturas, pero a su vez las culturas impactan también la diversidad biológica, ¿no? Y esa conciencia hay que tenerla siempre en mente, ¿no? Cómo también impactamos. Para bien, porque, por ejemplo, cuántas variedades de maíz hemos desarrollado, ¿no? Eso es también, pues, hemos impactado en la diversidad biológica también, ¿no? De algunas especies. Sin embargo, también hemos impactado de forma negativa, ¿no? Y esa conciencia también debemos de tenerla. Bueno, nos comenta Michelada que sí, necesitamos mucha cultura. Sí. Nunca he sabido cuál es la profesión o el oficio de Michelada. Lo que sé es que tiene interés tanto por el aspecto cultural, social del medio ambiente como por la naturaleza. Y sin duda, y ella lo ha manifestado, ha habido oportunidad de que aquí interactuemos y aprendamos de todo mundo. Claro que sí. Gracias, así coincido. Coincido. Kalina, ¿qué te parece si por Roberto, favor nos hacen llegar la información a la ACAMPA de modo que ¿cómo no? podamos divulgarla en nuestras redes sociales, en nuestra página web? Con Y gusto. bueno, como vimos, hay manera de que se comuniquen con ustedes fácilmente, hay un correo al cual pueden pedir información o enviar sus trabajos. Y también ¿Cómo el no? código que mencionabas. Claro que sí, aquí les estoy presentando en esta última diapositiva nuevamente el lema y el correo en donde pueden comunicarse con nosotros, ¿no? El correo del Congreso, ahí está, se los dejo y bueno, pues esperamos que ustedes puedan también participar de este evento, ¿no? Están invitados, ¿no? Evidentemente, Roberto, y sí te envío con muchísimo gusto la segunda circular y algunas infografías de los eventos que se están preparando para presentarse en el Congreso. Con mucho gusto. Si quisieran presentar algún trabajo, todavía está abierto la fecha límite es hasta el 18, el lunes 18, o sea, tenemos una semana todavía para enviar trabajos. Adelante, pueden enviar todavía sus trabajos, ¿no? Estaríamos gustosos de recibirlos. Sí. Me quedé pensando en lo de las fechas perentorias para enviar trabajos. Antes de entrar al aire, platicábamos tú y yo de el enlace que podemos hacer entre el Congreso de ustedes y el Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje que hacemos en la Campa todos los plenilunios de octubre de los años par. ¿Sí? Maravilloso. Sí, esta vez será entre el 6 y el 9 de octubre aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y también está terminando el plazo para entregar trabajos, pero todavía pueden
hacernos llegar. Pero sobre todo a lo que iba es a que hay una fuerte afinidad temática y disciplinar entre la actividad que ustedes realizan y la que realizamos nosotros, por lo cual permaneceremos en comunicación. Claro que ¿verdad? sí. Sí, con muchísimo gusto, porque además sí creo que confluimos, como dices tú, en varias cosas, ¿no? Como sociedad mesoamericana, pero también te cuento, bueno, yo ahorita estoy coordinando el doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico. Entonces ahí también confluimos nuevamente, ¿no? Hay una confluencia y sí me gustaría poder participar en el congreso que ustedes están organizando para este año y contarles al respecto del doctorado, ¿no? Y comentarles cuáles son, pues, los objetivos del doctorado, ¿no? Y las temáticas que se están tocando, los diferentes temas. Espero que todavía los estudiantes de nuestro doctorado tengan la oportunidad de mandar algún resumen al congreso de ustedes y sea también una forma de confluir, ¿no? Sí. La valoración, conservación y restauración del patrimonio es también un enfoque importante que ahora se tiene tanto para los bienes culturales, antrópicos, como para los recursos naturales. Claro. Sí. En la ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, hemos abordado un aspecto del patrimonio que es importante, muy especialmente en el ámbito urbano, aunque no excluye a las áreas no urbanas, que es el patrimonio arbóreo. ¿Sí? Como ya te platicaba, hemos propuesto denominar a los árboles notables con sus categorías de árbol monumental, histórico, singular, de una manera estandarizada, al menos a nivel República Mexicana, y que la figura administrativa de formalización de su valoración y, ¿cómo se llama?, promoción, sea la patrimoniabilidad. Entonces, el patrimonio, eso que es algo con lo que cuentas, se vuelve importante. Y establecer comunicación con las diversas entidades que están enfocando a los recursos históricos, culturales o naturales, productivos, desde la óptica del patrimonio, pues es importante porque si nos ponemos de acuerdo en la manera en que damos el tratamiento a estos objetos patrimoniables, pues Sí, podemos sumar esfuerzos y podemos garantizar su cuidado. claro que sí. Sí, exacto. En la manera en que los reconozcamos, ¿no? Como mi patrimonio, porque un patrimonio es algo al que le estás ya dando un valor determinado, ¿no? Entonces, lo reconoces y entonces empiezas a considerar la necesidad de su conservación, ¿no? Entonces, sí me parece pues, bien importante esto que están ustedes, pues, impulsando, el reconocimiento de estos árboles, ¿no? Y además el agradecimiento total, porque yo conozco un árbol allá en Jalisco, es más, lo traigo aquí en mi celular como portada, hermosísimo, no me acuerdo en qué calle está, pero está frente a una pizzería y hace una sombra impresionante. Entonces, es gigantesco. Y presidente está ahí en Guadalajara, es un árbol en Guadalajara, ¿no? Y tenemos árboles urbanos que son hermosos. Yo aquí en Cuernavaca, fíjate, me camino, estoy muy cerca de la ciclovía y hay una zona muy arbolada. Y yo me encontré, hay pocos árboles nativos en realidad, muy pocos porque ya incorporaron muchísimos otros, ¿no? Pero hay un árbol nativo, es una cordia, no sé si sea Cordia morelensis, yo creo que es una Cordia morelensis, pero es un árbol, ya en el tronco notas que es un árbol muy viejo, ¿no? Que ya es un árbol que tiene años, es hermosísimo, hermosísimo, ¿no? Cordia morelensis, sí, yo me imagino que es una Cordia morelensis, fíjate. En alguna ocasión les mandé ahí en nuestro chat una foto, Roberto. Sí. El chat al que se refiere Kalina es el grupo de WhatsApp del doctor Teobaldo Aguiluz Piedra, quien preside la Fundación Mexicana del Árbol y que ha hecho una importante labor también en relación a toda la ciencia y toda la manipulación de los árboles de todo tipo en ambientes de toda la República Mexicana por lo menos.
Sí. Aquí en Así es. Guadalajara, te platico, tenemos dos cordias, en este caso son cordia salidora abillo, ¿sí? Que es un Ok, árbol hermoso, ¿sí? Y en toda la sí, ciudad, en la campa, solo hemos identificado dos ejemplares que están donde nace Avenida México, muy cerca del Monumento de la Madre Patria, y ok. donde también inicia la avenida o Boulevard Chapultepec, ¿sí? Entonces, Ujú. es un lugar estratégico, digamos, simbólicamente es muy interesante, pero ahí hay dos abillos que son hermosos y que tienen una historia que, bueno, está contada en un libro electrónico que pueden ustedes descargar en nuestra página, que se llama Árboles Patrimoniables de Guadalajara. La página nuestra es www.acampa.org o www.acampa.lan. Ahí gratuitamente pueden curiosear este libro donde pusimos 7 de los más de 200 árboles patrimoniales que hemos encontrado en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, Entonces, son hermosísimos. Los cordias son hermosos. Y fíjate que hay una diferencia muy interesante. El morelensis, por ejemplo, la cordia morelensis, la semilla no da un fruto, porque acá también hay otra cordia que da una flor amarilla y un fruto como una especie de durazno, ¿no? Esta cordia morelensis da una flor blanca que se convierte, o sea, que la misma flor es la semilla, o sea, nada más como que se fecunda, pero no, el fruto tiene la misma forma que la flor, no pierde los pétalos. Entonces, eso está muy, muy interesante, esa diferencia en un mismo género, de la forma reproductiva, la forma de reproducción, ¿no? Son un fruto carnoso y un fruto seco, completamente seco, ¿no? sí. Bueno, yo te platico para terminar la idea de los árboles que hemos identificado en la campa, que muchos de los que no están en el libro se pueden encontrar en Google Maps, perdón, en Google, Ah, sí, en Google Maps, ¿sí? Basta con que en el ok, buscador anoten ustedes árbol patrimonial. Si le árbol ponen árbol patrimonial, patrimonial acampa, es todavía mucho más seguro. Árbol de patrimonial acuerdo, acampa, y van a encontrar ahí, no sé, 200 árboles de la zona metropolitana de Guadalajara, la mayoría en el municipio de Guadalajara, muchos en el de Zapopan, algunos en el de Tlaquepaque y en el de Zapopan, ¿sí? ok, perfecto. Sí, si alguna vez me compartiste y yo realmente lo disfruté mucho, ese libro. Ujú. Muy bien. Michelle, Bueno, pues, ¿Ada está diciendo algo también? Sí, sí, los pirules, pirules. los pirules también, sí, Quizá así es. ese árbol de la portada de tu celular estuviera ahí entre los que hemos localizado. Sí, sí está, Sí. ya lo busqué, Ah, muy ya lo bien. busqué, sí está, sí lo encontré. Yo tengo familia viviendo en Guadalajara y entonces mi tía Lisette, ella es apasionada de los árboles también. Entonces inmediatamente le compartí el libro que nos hiciste, que nos compartiste, Roberto, ¿no? Y se emocionó mucho, porque Muchas bueno, gracias. caminar por Guadalajara y ver pues, el patrimonio natural, ¿no? De algunos árboles nativos y otros que han sido, pues, han sido incorporados al paisaje urbano, también es agradable verlos, ¿no? Por ejemplo, Cuernavaca se caracteriza mucho por muchas jacarandas, ¿no? Hay muchísimas jacarandas que, independientemente que no son nativas, pero le dan ya una personalidad a Cuernavaca, ¿no? Sí, en Entonces, Guadalajara pasa lo mismo con las sí, jacarandas, con las particularmente en jacarandas la zona de la colonia Chapalita, de donde son Chapalita, características. ¿Sí? de Y en cuanto Chapalita. al pirul, hemos hecho algunos programas donde ha salido a colación. Justamente un amigo común de Michelada y tu servidor, Marco Antonio Martínez Bravo, me ha concedido conversaciones donde hemos hablado de los pirules y hay mucho que decir de ellos, pero mejor les Wow, invito a buscarlos en las cápsulas que están ya publicadas en el canal Acampa, sí, sí, Academia sí. Mexicana de Paisaje. Así lo haremos. Así lo haremos, Roberto. Pues yo la verdad, Roberto, te agradezco muchísimo esta oportunidad.
de poder platicar sobre nuestro congreso, invitarlos a que participen, a que unamos esfuerzos para la conservación, ¿no? Tanto del patrimonio biológico, pero también del patrimonio cultural, ¿no? Creo que tenemos muchas confluencias, ¿no? En las temáticas que hemos tocado. Entonces, sí, agradezco mucho este espacio, este foro. Muchas gracias, Kalina. A mí me gustaría, si lo tienes a bien, cerrar sí. con un aspecto de cultura general o curioso que no tuvo más que ver con esta conversación, al menos no en el nivel técnico, sino con tu propia presentación. Tu nombre es tremendamente original. Yo en toda la vida nunca he conocido a otra Kalina. Entonces, a lo mejor a nuestro auditorio le gustaría saber de dónde proviene ese nombre. Que no Con muchísimo gusto, claro que sí. Es más, les voy a poner de dónde proviene, porque es interesante esto. Mi nombre, bueno, ustedes como se habrán dado cuenta, yo tengo influencia socialista comunista, digamos así, desde el nombre, ¿no? Por algo me fui a estudiar a la República Democrática Alemana, ¿no? Y en principio, mis padres, mis padres, pues, fueron vino el Ejército Rojo. El Ejército Rojo era el ejército de la Unión, de la UdSSR, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vino más o menos a principios, mediados de los 60s, ¿no? Y entonces ellos en ese momento eran novios, y entonces dijeron, bueno, cuando tengamos alguna hija, le vamos a poner Kalinka, que es precisamente, es una canción, bueno, muy, muy sonora, muy fuerte, ¿no? Que bueno, pues impactó a mis padres cuando eran novios y decidieron ponerle a su primera hija o a su hija que tuvieran Kalinka, ¿no? Y entonces ellos me dicen, bueno, mi padre me decía Kalinkaya, mi mami me dice Kalinka, y mi nombre en realidad es Kalina, pero el diminutivo es Kalinka. Vaya, eso de los diminutivos es interesante. Como nota que podemos tomar, si te parece bien, en nuestro próximo encuentro, yo les dejaría de tarea a nuestra audiencia. Pregunta Michelada, ¿cómo se escribe? Se escribe como suena, nada más con K al principio. Aquí te lo pongo, Kanina. Digo, aquí te lo pongo, Michelada. Sí, y Kalinka se escribe con K y K. Kalinka. Ahí va, Kalina. Y Kalinka, pues nada más con una K. Entre la N y la A finales. Así es, Roberto. Bueno, lo que iba a decir es que este asunto del diminutivo es interesante según el idioma. Sí. Hoy se comunicó con nosotros una querida amiga italiana que vive en Estados Unidos, Maddalena Bevi, quien es doctora en lingüística y antropología. Ah, mira, interesante. Sí. Ella integrará a nuestro congreso un asunto sobre el paisaje prehispánico, desde los incas hasta los aztecas, pasando por los mayas. Entonces, este asunto del lenguaje yo creo que vale la pena también abordarse en un momento determinado, porque como ejemplo iba a poner yo el diminutivo que tenemos en inglés y en castellano, ¿sí? En inglés, ¿cómo haces el diminutivo? Con la Y. Con la Y, claro. Sí. Siempre le pones la Y. Sí, tienes razón. En otros idiomas, pues hay otras formas. ¿Y cuántos diminutivos tenemos en castellano? Aparte del... Muchísimos. Tenemos muchísimos. Entonces, esos muchísimos les invitaría a nuestra audiencia a pensarlos, porque a lo mejor salen a colación cuando hablemos de lingüística o de idioma. Sí. Tienes, por ejemplo, y depende también de la región. Los de la costa usan más el chiquitico, ¿no? Sí. Ico, al final, ¿no? Y otros el ico lo usan mucho en Centroamérica, pero no para todos los diminutivos, sino para las palabras que terminan en T, como galleta.
no dicen Galletica. galletita, dicen galletica. ¿verdad? Galletica, así Pero es. no sé, por ejemplo, camisa no dicen camica, ¿no? Sino camisita. Camisita, y sí dice camisita, Sí. tienes Entonces, razón. la condición para usar el ico o el ica es que el sustantivo original incluya la sílaba ta, te o cualquiera de ellos, ¿no? Así es. Así es, sí, sí. Así es. Sí, eso es muy, muy interesante. Por ejemplo, en alemán también hay varias formas de ser diminutivos. Se usa el CHEN, por ejemplo, o el LEIN. Por ejemplo, Frau es mujer y Fräulein es señorita, pero en realidad es mujercita, ¿no? En realidad, fíjate. O sea, en diferentes idiomas también es diferentísimo, ¿no? Sí. Sé que el alemán es un idioma aglutinante, pero es muy bello. A mí me gusta mucho. Lo aprendí, mira, como bien dices, amas lo que conoces. El alemán tiene muy mala fama, ¿no? Que se oye así, que se oye así, que está... Pero cuando lo comprendes, te das cuenta que es un idioma muy, muy agradable en la construcción, muy lógico y con mucha potencial, ¿no? Para la lengua, para el lenguaje. Sí. ¿De cuántas cosas podemos hablar? Sí, muchísimas. Ya hasta nos pasamos de la hora. Muy bien. Pues si te parece bien, Kalina, le podemos dejar aquí. Y si lo tienes a bien, nos vemos el día 12 para platicar de El estos día otros 12 tópicos. es, ¿qué día es el día 12, Me Robert? parece que debe ser Recuérdame. como martes. Es el Sí, martes. martes. Ujú. Cierto, es el martes, sí. Bueno, Perfecto. muy ¿A bien. qué hora estaría Yo creo que bien? sería por la tarde. De acuerdo, Podría Roberto. ser 3, 6 o 9 p.m. Está bien. ¿Mm? Sí, sí, me parece muy bien. Me parece bien a las 9 de la tarde, de la noche, digo. Claro. Les llegará a nuestros amigos acampanautas la notificación y entonces no nos despedimos. No, no Eh, nos despedimos, Roberto, y muchísimas gracias nuevamente. Que tengas un Muchas lindo gracias a sábado. ti. Hasta pronto. Bien, amigos, hasta pronto. Tenemos una continuación muy interesante de esta conversación con la bióloga Kalina Bermúdez el próximo martes, 12 de julio del año 2022, por la tarde o noche. Sean felices.